Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz. Qué alegría verle por estos estudios en esta nueva serie sobre la historia de Jesús. La alegría es mía, Javier. Bueno, vamos, usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Diría yo que nos conocemos ya hasta de antemano. Dicen, le conozco, nos conocemos. Pero hay espectadores que se incorporan que no le conocen. Entonces, tengo que presentarle. Muy bien. Y ahora me pasa aquí un papelito con sus cosas y tal, el equipo de producción, porque como me equivoco siempre, esta vez me han pasado un papel. Dice, traductora jurado de inglés. Perfecto. Hizo publicidad. Hombre, hizo y puede seguir haciendo, porque tiene usted muy buen aspecto. Gracias. Estudió publicidad, hombre. ¿Qué es eso de hizo publicidad? Estudió, como me meto yo con mi equipo de producción. Y está aquí porque ella es también licenciada en ciencias religiosas. Y eso es lo que le capacita. Bueno, y después es la esposa de mi amigo Gonzalo y madre de unos hijos maravillosos que son amigos de mis hijas, con lo cual todo queda en casa. Todo queda en casa. Pero aquí está por méritos propios porque lo hace muy bien y tenemos que seguir contando la historia de Jesús. Y hoy vamos a contar el bautismo del Señor. Fantástico. ¿Qué nos tiene usted que decir? ¿Cuándo sucede eso? Para empezar, con el bautismo, el Señor comienza su vida pública. Y esto es algo que es importante porque Jesús, la vida pública de Jesús dura 3 años nada más. Más o menos de los 30 a los 33 años. Y es importante porque la Biblia muchas veces nos habla porque no nos habla. Nos habla porque no nos habla. Porque calla, porque todos esos años... O sea, son los silencios de la palabra de Dios. Que nos están diciendo también, que nos están diciendo algo para nuestras vidas. Y es que Jesús pasó la mayor parte de sus años en la tierra pues llevando una vida ordinaria. Y esa vida ordinaria era una vida... O sea, todos los actos de Jesús, absolutamente todos, eran y son salvíficos. O sea, no es que no tuviera importancia y ahora viene lo importante. Ya. O sea, que cuando le hacía recaos a la Virgen, yo creo que de niño le tuvo que hacer recaos a la Virgen. Eso dice usted que tenía poder salvífico, poder redentor. Y esos son los silencios de la... Los silencios de la Biblia. Que bueno, a mí desde luego me han dado mucho que meditar, ¿no? Tantas veces que dices, ¿y para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Y bueno, pues ofreciéndolo a Dios y uniéndolos a la vida oculta de Jesús, pues entramos en esa historia de salvación. No sé, bueno, es algo alentador. Sí, pero ahora, si en lugar de hablarnos con el silencio, nos habla a gritos, con truenos y abriéndose los pues cielos... Vamos a escucharle. Hombre... Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, como siempre y en todos los programas vamos a pasar, porque es a lo que nos invita la palabra de Dios, del plano histórico al plano espiritual. El plano histórico nos lo marca Lucas en su Evangelio, que nos dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, o sea, unos nombres muy conocidos, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, y sigue. Importante, la historia de Jesús no es un mito, acontece en una época determinada, en un momento determinado. Tú sabes la importancia de esto, Javier, tú eres catedrático de historia. Ya me gustaría a mí que algunas tesis doctorales tuvieran la precisión que tiene eso. Es que está ahorquillado. Claro. ¿Y por qué es importante? Es importante que recordemos que Jesús... que Jesús vino en un momento determinado, en una época determinada y que está muy lejos de ser un mito. Y esto
la palabra nos invita a llevarlo al plano espiritual. No solo esto, o sea, todo, absolutamente Sí, todo. sí, sí. Pero del plano histórico, para pasar del plano histórico al plano espiritual, ¿Y cómo lo lleva usted, esto de plan a otro? Porque yo no se me ocurre cómo pasar esto. A ver. pues solo hay una forma, que es a través de la conversión. ¿Qué es la conversión? Porque parece que la conversión es que uno se dedica a la mala vida y de repente se convierte y se dedica... La conversión es la acogida de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hacer nuestra la palabra de Dios. Es decir, Lucas nos está hablando del reinado del emperador Tiberio y ahora vamos a pasar al reinado de Dios, que es lo que viene a traernos Jesucristo. Y esto lo mismo en nuestras vidas. El reino de este mundo en el que vivimos, cómo podemos acoger lo que nos trae Jesús, que es el reino de Dios. O sea, que es acoger lo que nos dice. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica, pues eso exactamente, que Jesús viene a hacer presente el reino de Dios con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección. Instaura así el reino de Dios en la tierra y nos llama a nosotros a formar parte de ese reino, injertándonos en su bautismo, que es lo que vamos a ver ahora, pero también, que esto es lo que menos nos gusta, en su muerte y en su resurrección. O sea, esto no es acoger una moda, entonces. Dice, pues ahora me pongo el pañuelo colorado porque ya el verde no se lleva. Y los complementos tienen que ser tirando a matices. No, esto es acoger la verdad, que es la verdad siempre en todas las épocas, que supera todas las modas y que supera todo. Y es saber... elevar cada acontecimiento histórico de nuestra vida a un plano espiritual. Superior. Estamos hablando de otra película. De otra película. ¿Cómo? Con la conversión. ¿Cómo? Acogiendo siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. El problema que como ya nadie lee, bueno, nadie, no quiero decir nadie, gracias a Dios todavía. Poca gente. Se acerca a la palabra de Dios y la hace suya, pues ahí está la... Pero también le digo una cosa... Por mí, es que a veces te acercas y no entiendes nada, porque, claro, usted saca aquí unos símbolos, saca unas interpretaciones que la hacen interesante, pero es que, por eso, bueno, más que sacarle dedicamos tiempo. Bueno, no sé, pero, o sea, que yo también comprendo por mi propia ignorancia. Te acercas, lees, dices, pero es distinto cuando a mí me explica la cosa esta que dice Lucas y tal, y la conversión me la explica Beatriz, pues yo entonces sí que entiendo. Pues vamos a ello. Venga. Entonces vamos a comenzar primero con Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una misión. Vamos a ver, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. O sea, con el encuentro ahora entre Juan el Bautista y Jesús termina el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la misión del profeta en el Antiguo Testamento es hablar de Dios, pero Juan el Bautista ya no es que hable de Dios, es que ya nos presenta a Dios, nos lo pone delante, a Dios en persona, hecho hombre. Por eso ahí ya se termina el Antiguo Testamento. Y ya empieza por marcar no todo luego es tan radical en la vida, ¿no? Pero por marcar una separación. Ya una vez que viene Jesucristo, que es el profeta por excelencia, ya los profetas anteriores, ya su papel ya está ahí, ya todo lo que llevan anunciando los profetas a lo largo de todos los siglos, aquí lo tenemos, a Jesucristo. Bueno, pues esta es la misión de Juan, y presentarnos a Jesús y dar testimonio de que Jesús es el Mesías esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento que anunciaban los profetas. También la misión de Juan es siempre la nuestra, porque nuestra misión como cristianos siempre es pues llevar a Jesús a las personas. Lógico. Porque nosotros por el bautismo, esto vamos a hablar después, pues nos injertamos en el bautismo de Jesucristo y nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, esto hablamos sobre ello después, no vamos a liarlo. ¿Dónde tiene lugar esto? En el desierto, que es el lugar de las pruebas y de la purificación, y también el lugar donde Dios habla al corazón de su hijo Israel,
y en el río Jordán. ¿Qué supone el río Jordán? El río Jordán en el Antiguo Testamento era la entrada a la tierra prometida. Ahora Jesús, con su bautismo, nos va a abrir las puertas a la tierra prometida, pero ya no a un trozo de tierra, sino a la vida eterna. Se habían cerrado con el pecado. Oiga, a mí lo del Jordán y las puertas, a mí no se me hubiera ocurrido, así leyera yo la palabra esta 38. Oye, a ver, repite, o sea, claro, el Jordán... Claro, el pueblo Jordán, de Israel entra a la tierra prometida por el Jordán, que es cuando separan las aguas del río, pasan los sacerdotes con el arca de la alianza, Josué, claro. Bueno, es todo un acto litúrgico. Y por eso no maravilloso. es casualidad que vaya Jesús al Jordán. ¿Por qué? Porque nos va a abrir las puertas de la tierra prometida, pero ya no solo de la tierra prometida, como decíamos, de un trozo de tierra, de la vida eterna, Oiga, que habíamos perdido con el pecado. Está Jesús en el bautismo marcando el norte. Bueno, que sí está marcando el norte. Entonces, esto también es importante. Vamos a ver, el bautismo de Juan incluye la confesión de los pecados, pero no el perdón, porque el perdón solo llega con el misterio pascual de Cristo. Claro. Y recordemos cómo al comienzo de los programas hablábamos de cómo el pueblo judío, o sea, el pecado del pueblo judío era apartarse de la ley. Sí. Había una conversión por propios méritos, Sí. y había una salvación porque se volvía a la ley. Esa era lo característico que explico usted. Ahora ya no. Es Ahora otra ya historia. con Jesús es que el pecado ya no es apartarte de la ley, sino apartarte de Dios. Eso es. Después del pecado no viene primero la conversión por tus propios méritos, sino que viene la salvación, que es lo que nos trae aquí Jesús. Y por esta salvación que acabará con su muerte y su resurrección, podemos nosotros tener una conversión y volver a Dios. Por lo cual la conversión ya no depende de nuestros propios méritos, sino de volver a Dios. Bien. Y esto bien, es lo que se va entendiendo, ¿eh? Se va entendiendo. Así sí que voy entendiendo yo ese pasaje. Bueno, siga. Bueno, pues ya vamos a hablar del bautismo de Jesús. Venga. Jesús llega al Jordán. Bueno, imagínate, Javier, la cara de Juan Buf, cuando ve llegar a Jesús, que sabe quién es. que sabe perfectamente quién es, porque aparte de ser primos, Juan ya había sido santificado por Jesús en el vientre de Isabel. Sabe perfectamente quién es. Y se habría enterado de que estaba por ahí. De todo, y de lo de Caná. Y lleva toda su vida hablando de Jesús. ¿Y de quién era su tía? La Virgen. Claro. Seguro que su prima, ¿no? Porque eran primos, ¿no? Eran primos. Eran sí, primos, lo primo cual segundo. Era sobrino de la Virgen, sí. Era sobrino de la Virgen. Bueno. Y aparece Jesús. Y claro, ¿qué le dice Juan a Jesús? Que él no es digno sí. Se entiende, ¿no? Y Jesús le responde: déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Y entonces Juan le bautiza. A ver, eso, sáquele usted ahí una... Déjalo ahora, ¿qué quiere decir eso? Déjalo ahora. Que te dejes de tonterías, si eres digno o no eres digno de bautizarme, que me bautices para que podamos cumplir toda justicia. Que te dejes de tonterías. Que vamos... Sí. ¿Qué es cumplir toda justicia? Cumplir toda justicia es cumplir la voluntad de Dios. Que aquí lo importante es cumplir la voluntad de Dios, que lo importante no es si somos dignos o no somos, porque ninguno somos dignos de nada. Que lo importante es cumplir la voluntad de Dios hasta el final, que es lo que nos viene a enseñar Jesús con su vida. Entonces, Jesús es bautizado por Juan. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Antiguamente, bueno, y ahora todavía se sigue haciendo, lo que pasa es que hay muchas veces que nos hemos convertido en el bautismo en 3 gotitas y hay que el niño llora y pobrecito, pero antiguamente, y se sigue haciendo en muchos sitios, en el bautismo había una inmersión. Eso es.
pero de las de verdad, o sea, No. se metía la persona en el agua. Bueno, ¿qué simboliza esto? Esto simboliza la muerte de los pecados de la persona Ajá. para salir del agua, que simboliza la resurrección, comenzar una vida nueva en Dios. Ujú. Y esto es lo que nos va a mostrar Jesús en el Jordán. O sea, lo que le hace Juan, Juan es meterle para abajo. simbolizando la muerte al pecado. Pues mire, pues no lo entiendo. Porque ¿por qué se tiene que bautizar el Señor? Hombre, usted es buena, pero yo soy un bicho. Yo entiendo que me tendría que haber metido, vamos, o sea, con bombonas de submarino para abajo, ¿no? Pues bien por eso, abajo. precisamente por eso se tiene que bautizar Jesús, para que tú te puedas meter con bombonas de submarino para abajo. O sea, A ver, Jesús, si no tenía pecado ni tenía... claro. Bueno, para empezar, vamos a ver, Jesús como Dios no se tiene... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía el Señor de meterse ahí? O sea, lo que hace el Señor cuando comienza su vida pública es que comienza su vida pública cargando ya con los pecados de toda la humanidad. Y cuando el Señor se pone en la cola para ser bautizado, por supuesto él no tenía pecados, por supuesto él se bautiza como hombre, porque él, o sea, sería absurdo, ¿no? Que Dios cómo se va a bautizar. O sea, es el hombre, aunque son inseparables, pero es el Jesús hombre el que es bautizado, cargando ya con los pecados de toda la humanidad, con los tuyos y con los míos, que aunque tú digas que no tengo muchos, cargando con esos pecados. Ahora sí lo entiendo. De tal forma que cuando nosotros somos bautizados, somos injertados en el bautismo de Cristo. No es que sea un bautismo aparte, somos injertados en el bautismo de Cristo. Ahora, reconózcame que estoy a la altura del bautista, que tampoco lo entendía. O sea, que es de difícil comprensión esto. O sea, San Juan Bautista dice, bueno, pero ¿qué hace usted en la cola? O sea, si no soy digno de... Claro, pero ahora sí se entiende, claro. Juan no entendía que venía con la mochila de nuestros pecados. De nuestros pecados. Por eso, como cristianos, no tenemos que olvidar jamás que en realidad nuestra vocación está en llevar a plenitud nuestro bautismo. Porque es que ahora nos montamos unas historias un poco complicadas. A ver, ¿a qué se refiere usted? Pues me refiero a que, no sé, buscamos el cristianismo como necesitamos muchas veces como tener visiones, tener cosas raras, buscar cosas que hacer y en realidad nuestra vocación como cristianos es vivir nuestro bautismo hasta la plenitud, que es lo que hizo Cristo. Una inmersión con el pecado de todos los hombres en las aguas, como ya está simbolizado en el diluvio universal. El agua por una parte mata y por la otra purifica, una purificación de nuestro pecado para poder salir del agua y renacer, simbolizado en la resurrección, a una vida nueva. Ya. ¿Y qué más pasa? Pues, San Juan, sorprendido, dice, quítate de la fila que yo a ti no te bautizo. Y dice, ¿cómo dice usted? Que me bautices, ¿no? Déjame ahora, déjame, ¿no? Déjame. Bueno, pues que inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido». Tradúzcame usted eso, porque queda bonito, ¿eh? Queda bonito, pero de difícil comprensión. Venga. Bueno, Jesús es bautizado, sí. Jesús sale del agua y ¿qué pasa? Que se abren los cielos. Porque aunque todavía no ha muerto y ha resucitado, ya veremos cómo en su muerte se rasga el velo del templo, significando que de nuevo el hombre tiene acceso a Dios. Pero ya comienza aquí. Se abren los cielos, o sea, él está simbolizando ya en ese bautismo su muerte y su resurrección. Y
y desciende el Espíritu de Dios. Eso lo vamos a dejar, lo vamos a adelantar aquí, pero lo vamos a dejar para el próximo programa porque es importante. Porque con el Espíritu es como que Jesús es investido para realizar una misión. Lo veremos en el próximo programa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos para realizar su misión. ¿Nos lo contó usted con David? Sí, pues ahora Jesús, con el Espíritu, que lo veremos en el siguiente programa, está siendo ungido por Dios para llevar a cabo su misión como sacerdote, como profeta y como rey. O sea, lo de la apertura de los cielos va por nosotros. Claro, va en beneficio de nosotros. Pues mira, yo entendía que era, Jesús no lo entendía, ungido como hombre para realizar la misión a la que ha sido llamado, que es lo mismo que ocurre con nosotros en nuestro bautismo. Y dice, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido, en quien yo encuentro mi descanso, que es a lo que estamos llamados todos los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es la voluntad del Padre. Y dice Benedicto XVI que aquí hay 3 aspectos que debemos resaltar. La imagen del cielo que se abre sobre Jesús, es decir, la comunión de Cristo con la voluntad del Padre, es la toda justicia. El cumplimiento de toda justicia, la fusión de voluntades. El hágase en mí según tu palabra. O sea, cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la de Dios, se abren los cielos. Y Dios viene a pasearse en nuestra alma. Se complace en nosotros. Nos unimos a Jesucristo. La fusión de voluntades. Oiga, pues un paseo por un alma. Y no estoy pensando nada más que en mí, con charcos, guijarros y... Entiéndame usted, un paseo por un sendero agradable, pero a veces tiene uno el alma con cardos borriqueros. Pues cuando esa alma la dejamos que Dios la llene de gracia a través de los sacramentos siempre, por supuesto, y unimos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro ser a la voluntad de Dios, al cumplimiento de la voluntad de Dios, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón se convierte en un lugar donde Dios pasea con gusto. Eso de pasear, mire, me llena más que lo que me explicaron a mí en la primera comunión, que no lo había entendido nunca hasta ahora. Y Dios habita en nuestra alma. Digo, pues vaya sitio más incómodo. Y le echamos cuando pecamos. Hombre, claro, los charcos y los cardos borriqueros, si es que está clarísimo. Venga, siga. Luego dice Benedicto también la proclamación por parte de Dios Padre de la misión de Cristo. Y esto es importantísimo, porque la misión de Cristo y la nuestra no es un hacer, sino un ser. O sea, no es que hay que hacer esto y entonces y ahora me voy a China y ahora me voy a Japón y ahora me voy a no sé dónde porque yo voy. Y no. Nuestra misión no es un hacer. Nuestra misión es un ser. Es ser hijos de Dios. Pero eso es un chollo. Entonces uno se queda quieto y... No, porque de ese ser... Uno se queda quieto. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, está todo menos quieto, Javier. De ahí surge ya el hacer, ya donde Dios diga. Pero nuestra misión no es un hacer, es un ser. Esto en nuestro tiempo es muy difícil de entender. Es un ser cristiano. Esa es nuestra misión, ser uno con el Padre en el Espíritu. Y después del ser... Y viene el hacer. Se zurra uno la badana que da gusto. Pero eso va después, eso va como consecuencia. Claro. Y, por supuesto, claro, la tercera es ya el anuncio de la Santísima Trinidad. Habla el Padre, desciende el Espíritu y está el Hijo. Bueno, pues
El bautismo, como ya hemos dicho antes, y se nos va el tiempo, Se nos acaba, no se nos va, se nos acaba. que nos administran es el injerto en el bautismo de Cristo. Y así es como se llega a ser cristiano, llevando a plenitud nuestro bautismo. Bueno, pues es otro evangelio el que yo me he leído aquí. Vamos, un evangelio mucho más rico, mucho más interesante, mucho más comprensible y muy útil para nuestras vidas, porque a mí me gusta mucho eso de vamos a pasar de lo histórico a lo espiritual. Y lo de la puerta del Jordán me ha gustado, y lo de los cielos también, y lo de que se tiene que pasear Dios por nuestras almas. Bueno, ¿qué cosas dice usted, doña Beatriz? Muy agradecido por todo. Tiene usted que volver porque tenemos que seguir. Ahora sí, solo me queda tiempo para darles gracias a ustedes, queridos amigos, queridos espectadores, por haber estado con nosotros y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días, que volverá doña Beatriz Ozores, le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.